Mi padre me miró a los ojos y dijo, «Vete, aquí es solo para la familia». Acababa de pasar 22 horas viajando, entre aeropuertos y carreteras. Mi maleta seguía en mi mano. Al fondo, escuchaba el sonido de un mariachi tocando mientras mi hermana se casaba. Y yo estaba del lado de fuera, parada en un camino de piedras blancas, como si fuera una extraña. Lo que aún no sabía era que ser expulsada de la boda era solo el comienzo. 3 días después, llegó una cuenta de 180,000 pesos con mi nombre. Una cuenta que yo nunca autoricé. Una firma que nunca fue mía. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Valeria. Tengo 36 años, vivo en Madrid hace 7, y trabajo como auditora contable en una empresa mediana en el centro de la ciudad. Analizo números, contratos, reportes. Aprendí pronto que los documentos no mienten, las personas sí. Crecí en Guadalajara, en una casa de clase media que vivía intentando aparentar más de lo que era. Mi padre, Ricardo, tenía una tlapalería en el barrio, el tipo de negocio que mantenía a la familia, pero nunca crecía de verdad. Él hablaba del negocio como si fuera una corporación. En la práctica, eran 3 empleados y un inventario que a cada rato se iba a números rojos. Mi madre, Elena, cuidaba la casa y administraba las apariencias. Era buena en eso. Sabía sonreír en el momento justo, callar cuando debía y redireccionar cualquier tensión hacia el camino de menor resistencia. Ese camino, casi siempre, era yo. Mi hermana Jimena era 4 años menor y tenía una facilidad enorme para ser amada. No lo digo con envidia, lo digo porque es el punto de partida de todo. Jimena era el sol de la familia, el tipo de persona que entra a una habitación y las conversaciones giran naturalmente hacia ella. Mi padre llamaba a eso ángel. Yo lo llamaba la consecuencia de nunca haber tenido que esforzarse. Me fui de casa a los 18 con una beca parcial para la Facultad de Contaduría y unos ahorros que junté dando clases particulares de matemáticas. Nadie me ayudó con la mudanza. Nadie preguntó si necesitaba algo. Me fui y la vida siguió igual para ellos, como si yo nunca hubiera ocupado mucho espacio para empezar. Hace 7 años, surgió una oportunidad en una empresa en Madrid. Acepté sin dudarlo. Compré un departamento pequeño en el barrio de Chamberí con el dinero que ahorré. Era mío. Cada centímetro pagado con lo que yo gané. Durante todos estos años, el contacto con la familia fue esporádico y, la mayoría de las veces, motivado por alguna necesidad de ellos. Mi madre llamaba cuando necesitaba entender algún recibo de la luz. Mi padre mandaba mensaje cuando quería mi opinión sobre algún negocio que nunca iba a emprender de verdad. Ximena me llamaba en mi cumpleaños, a veces en Navidad. Era el tipo de relación que existe más en el papel que en la práctica. La invitación llegó un lunes de octubre, en un sobre grueso, color crema, con el nombre del salón en relieve dorado por detrás. Dentro, un tarjetón formal anunciando la boda de Jimena Ruiz y Santiago Méndez, a realizarse en la Hacienda San Gabriel, en las afueras de Querétaro, el día 7 de diciembre. Traje formal de etiqueta. Junto con la invitación, había una nota escrita a mano por Jimena, la letra redondita, igual a la de la infancia. Val, no va a ser lo mismo sin ti. Por favor, ven. Xime. 7 palabras. Simples, directas, y con ese peso específico que solo existe entre hermanas. Me quedé mirando esa nota más tiempo del que debía. No porque fuera sentimental por naturaleza, sino porque hay una parte de mí, pequeña y necia, que aún quiere creer que las cosas pueden ser diferentes. Compré el boleto esa misma semana. Madrid a Ciudad de México, y de ahí un transporte a Querétaro. Más de 20 horas de viaje en total. No era barato y no era fácil, pero fui. No porque hubiera perdonado nada. Fui porque aún tenía curiosidad suficiente para ver si, esta vez, la puerta iba a estar abierta. Mi amiga Patricia, que me conoce desde la carrera y hoy vive en la CDMX, me mandó mensaje cuando se enteró. ¿Estás segura de esto? Le dije que sí. Se quedó en silencio un rato antes de responder. Está bien, pero ve preparada. Debí tomarme el aviso más en serio. Llegué a Querétaro un viernes por la noche. El aire olía a tierra mojada y a leña. Ese olor de provincia que reconocía sin querer. Tomé un coche de aplicación del aeropuerto directo al hotel donde había reservado cuarto. Nunca me quedaba en casa de mis padres cuando volvía. Eso había dejado de ser una opción hacía años.
Desde el hotel llamé a Jimena. Contestó después de 4 timbrazos, la voz ligeramente apurada, con ese ruido de fondo de quien está en medio de 1000 pendientes. Dijo que estaba bien, que estaba feliz de que hubiera llegado, que la ceremonia empezaba a las 3 de la tarde del día siguiente. Me pidió estar en la hacienda a las 2. Antes de que pudiera decir algo más, ya había colgado. Ruido de fondo, fiesta, la vida pasando, y yo fuera. Llamé a mi madre acto seguido. Contestó al segundo toque y lo primero que dijo fue: «Ah, ¿sí viniste?». Como si mi presencia fuera una sorpresa, y no algo por lo que había viajado miles de kilómetros. No dijo que estaba feliz. No dijo que me vería mañana. Dijo que pensaba que me iba a echar para atrás a medio camino. Me senté en la orilla de la cama del hotel con la maleta aún cerrada y dejé que esa frase calara. Había algo mal. No podía definir qué, pero era ese tipo de sensación que cargas en el pecho sin poder nombrar, como cuando el cielo se cierra antes de una tormenta y el aire se siente pesado de un modo que no es normal. No dormí bien, pero arreglé mi vestido azul marino para el día siguiente, me puse los aretes de perla que había comprado especialmente para la ocasión y me convencí de que estaba exagerando. El 7 de diciembre, estaba lista a las 2 en punto. No porque sea puntual por naturaleza, sino porque quería llegar antes de que los nervios me convencieran de quedarme en el cuarto. La hacienda San Gabriel estaba al final de un camino empedrado que los últimos kilómetros estaban flanqueados por antorchas y flores. Hermoso, del tipo que cuesta una fortuna para verse así. Cuando bajé del coche, escuché el sonido de un cuarteto de cuerdas viniendo de dentro. Suave, sofisticado, el tipo de música que pones cuando quieres que la gente sienta que está en un lugar especial. Mi padre estaba afuera. No estaba recibiendo invitados. No estaba en la entrada sonriendo y saludando. Estaba parado en el camino de piedras, de traje gris, con las manos en los bolsillos, mirándome fijamente. Cuando me acerqué, dio un paso frente a mí y dijo las palabras con una calma que dolía más que si hubiera gritado: «Vete, Valeria, aquí es solo para la familia». Me detuve en seco con la bolsa en la mano. Lo miré a él, miré hacia la puerta. A través del cristal alcanzaba a ver a Jimena de blanco, riendo con alguna amiga, sin siquiera mirar hacia afuera. Mi madre estaba cerca de la entrada, mirándome a través de la ventana. No salió. No dijo nada. Mi padre repitió, más bajo esta vez: «No hagas un escándalo. Vete». No lloré frente a él. Di media vuelta, agarré mi bolsa, crucé de vuelta el camino de piedras y me subí al coche. Solo cuando la puerta cerró y el motor arrancó, dejé que las lágrimas salieran. Y aún así, no lloré por la boda. Lloré porque todavía había ido. Porque alguna parte de mí aún esperaba que la puerta estuviera abierta. De vuelta al hotel, me puse a pensar en la cama con el vestido puesto y los aretes aún en las orejas por más tiempo del que puedo precisar. La televisión estaba prendida sin sonido. El aire acondicionado hacía un ruido bajo y constante. Allá afuera, Querétaro seguía su curso sin saber que yo existía. Llamé a Patricia a las 8 de la noche. Ella escuchó todo sin interrumpir. Mi padre en la puerta, mi madre en la ventana, Jimena de espaldas a mí. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos antes de hablar. «Eso no tiene sentido, Val. Piensa conmigo. Mandaron una invitación. Jimena escribió una nota a mano. Viajaste 20 horas. Nadie hace eso para simplemente correr a la persona en la puerta, a menos que necesite algo». Quise argumentar que mi familia era perfectamente capaz de crueldad sin motivo, pero Patricia es asistente legal, y tiene esa habilidad específica de escuchar lo que hay debajo de lo que se dice. Me dijo que me quedara unos días más antes de cambiar el vuelo. Dijo que algo iba a pasar. No le creí. Pero tampoco le piqué a confirmar el boleto de regreso. Me quedé en el hotel. Trabajé vía remota. Tengo clientes en España y en México, así que el uso horario me hizo el favor por unos días. Revisé contratos, analicé reportes, hice lo que sé hacer. El trabajo tiene esa ventaja. No le importa lo que esté pasando en tu vida personal. Los números son lo que son. Al tercer día mi madre llamó. Sin preámbulos, sin preguntar cómo estaba. Lo primero que dijo fue suficiente para que entendiera todo de golpe. «Valeria, tenemos que hablar de la cuenta». «¿Qué cuenta?», pregunté. «De la hacienda, de la boda. El total son 180,000 pesos. Está a tu nombre». La sensación fue extraña.
No exactamente choque, sino ese momento específico en que el mundo se inclina levemente y necesitas un segundo para recalibrar. Le dije que no había firmado nada, que nunca me habían consultado, que no sabía de la existencia de ningún contrato. Al fondo de la llamada, escuché la voz de mi padre arrebatar el teléfono. Duro, sin rodeos. Tu nombre está en el documento, eres la aval, debes ese dinero. Dije que nunca había firmado nada. Él dijo que el contrato estaba ahí, con mi firma, y que eso cerraba la discusión. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sentada mirando la pared del cuarto de hotel. En mi trabajo, sé lo que significan las palabras contrato y aval. Sé lo que significa una firma falsificada. Y sé, sobre todo, qué preguntas hacer. Llamé a la Hacienda San Gabriel a las 10 de la mañana del día siguiente. La coordinadora de eventos que atendió se llamaba Mariana. Profesional, discreta, el tipo de voz que ya ha visto mucha bronca en bodas y no se inmuta fácilmente. Expliqué quién era y dije, con toda la claridad posible, que había un contrato de fianza con mi nombre, y que yo nunca había firmado ese documento. El silencio que siguió fue de esos pesados, el tipo de silencio que dice que alguien del otro lado acaba de dejar de teclear. Dijo que tendría que verificar, que había un proceso formal para ese tipo de solicitud. Expliqué que entendía perfectamente. Trabajo en auditoría, sé cómo funcionan estas cosas. Pedí una copia del contrato por correo, mediante verificación de identidad. Ella me explicó el procedimiento. Solicitud formal por escrito, copia de identificación oficial con foto, y el departamento jurídico enviaría el contrato en hasta 48 horas. Agradecí, colgué, y escribí la solicitud formal en 15 minutos. Anexé copia de mi pasaporte, envié por correo con confirmación de lectura. Después llamé a Patricia. Es real, le dije. Hay un contrato con mi nombre, y yo nunca firmé. Se quedó en silencio exactamente 3 segundos. Después dijo, ahora a chambear. Las llamadas empezaron al día siguiente. Mi tía Socorro fue la primera. Voz tibia, discurso ensayado, el tipo de abordaje que empieza con mija y termina con presión velada. Dijo que mi madre estaba destrozada, que mi padre no podía dormir, que yo había hecho una promesa y tenía que cumplirla. No había hecho ninguna promesa, pero reconocí el guión. Mi tío Marcos mandó un correo, 3 párrafos sobre la familia y el amor incondicional y cómo el dinero no puede ser más importante que la sangre. Mi primo Daniel mandó mensaje directo. Ya paga, es más fácil para todos. En 48 horas, 18 miembros de la familia ya me habían contactado, cada uno cargando la misma versión de la historia. La historia de que yo había hecho una promesa y me estaba negando a cumplirla. La historia de que yo era fría, calculadora, egoísta. La historia de que yo tenía dinero y no quería ayudar a mi propia familia. Ninguno de ellos había preguntado si la historia era verdad. Documenté todo. Cada correo, cada mensaje, cada audio. Eso es lo que aprendes cuando trabajas en auditoría. Documentar todo, especialmente cuando la narrativa se está construyendo sin tu participación. Fue en el segundo día de llamadas en serie que recibí un mensaje de un primo mío, Enrique, hijo de mi tía Socorro. 24 años, trabaja en sistemas, siempre fue el tipo callado que observa más de lo que habla. El mensaje decía solo, no sé qué pasó de verdad, pero algo aquí no me cuadra. ¿Me cuentas? Respondí. Aún no, pero mantente atento. Mandó un emoji de pulgar arriba y ahí quedó. 1 de 18. Una persona que pensó en preguntar antes de juzgar. Guardé la conversación. El contrato iba a llegar, y cuando llegara, tendría que estar completamente lista. El archivo llegó un jueves por la mañana, a las 8:47, en un correo del Departamento Jurídico de la Hacienda San Gabriel. Asunto. Solicitud de documentación. Evento, Ruiz Méndez. No lo abrí de inmediato. Fui a la recepción del hotel, pedí un café, volví al cuarto, me senté a la mesa cerca de la ventana. Necesitaba estar completamente centrada. Abrí el archivo. 11 páginas. Las primeras eran el contrato del evento. Fechas, paquetes, valores, condiciones generales. En la página 4, el contrato de fianza. Un párrafo limpio y formal declarando que yo, Valeria Ruiz, garantizaba el pago integral del saldo deudor en caso de incumplimiento de los contratantes principales. Y abajo, una firma. Me quedé mirando esa firma por un tiempo que no sé medir.
Alguien había intentado copiar mi estilo. La forma específica en que hago la B inicial, la curvatura de la R del apellido. Pero estaba mal. La presión de la pluma era diferente. La inclinación estaba más acentuada que la mía. Las letras del medio no conectaban de la forma en que las mías siempre lo hacen. Era lo suficientemente parecido para engañar a alguien que nunca hubiera visto mi firma verdadera. No era lo suficientemente parecido para engañarme a mí. Puse mi pasaporte al lado de la laptop, abierto en la página de la foto, donde mi firma real aparece en tinta azul. Firme, limpia, característica. Las dos firmas no coincidían. Para cualquier persona dispuesta a mirar con atención, no había duda. Esta no es mi firma, dije en voz alta, para el cuarto vacío. Y lo puedo probar. Llamé a Patricia. Escuchó, hizo preguntas precisas, y después me dio el camino. Carta formal para el jurídico de la Hacienda, declarando que no firmé el documento, que la firma no es mía, solicitando proceso de verificación y peritaje grafoscópico si era necesario. Todo documentado, todo por escrito. Escribí la carta en 20 minutos. Incluí copia del pasaporte para comparación de firma, una línea declarando que nunca estuve presente en la firma del contrato, que nunca fui consultada y que nunca autoricé a nadie a firmar en mi nombre. Envié a las 11:34, correo con confirmación de lectura. Patricia dijo que, si el jurídico era competente, suspenderían el cobro en hasta 2 días mientras investigaban. Dijo también que la falsificación de firma en un contrato es un delito. Me quedé con esa información asentándose un rato. Mi padre entró a una hacienda de eventos, agarró una pluma y escribió mi nombre como si yo le perteneciera, como si fuera una extensión suya. Un recurso disponible, no una persona con decisiones propias. Esa tarde, Jimena llamó por primera vez desde la boda. Sin rodeos, sin preguntar cómo estaba. Directo al grano. Tenía que pagar la cuenta. Dijo que era una cantidad pequeña para mí. Dijo que mi padre se había encargado del contrato meses antes y que estaba todo resuelto, solo faltaba el pago. Le pregunté si sabía que mi padre había puesto mi nombre en ese contrato sin preguntarme. 5 segundos de silencio. Después dijo que no sabía los detalles, que mi papá se había encargado de todo. Ximena, ¿tú sabías? Otros 3 segundos. Eso no viene al caso. Terminé la llamada. Puse el teléfono con la pantalla hacia abajo en la mesa. Mis manos estaban quietas, no porque estuviera tranquila, sino porque algo se había aclarado por completo. Ella sabía, y lo había dejado pasar. Esa noche, Enrique mandó otro mensaje. Mi madre había organizado una comida familiar para el domingo siguiente. El objetivo declarado era platicar de la situación. El objetivo real, yo lo sabía, era meterme en un cuarto rodeada de gente que ya había decidido que yo estaba mal y aplicar presión suficiente para que se diera. Le respondí a Enrique con 3 palabras. Ahí estaré. Domingo. Me puse una blusa blanca y un blazer azul oscuro, pantalón negro, zapatos bajos. La ropa de alguien que viene a presentar hechos, no a pelear. La carpeta que llevaba bajo el brazo tenía 4 documentos, copia del contrato con la firma falsa, la carta que envié al jurídico de la Hacienda, la respuesta de ellos confirmando apertura de investigación, y mi pasaporte abierto en la página con mi firma real. La comida era en casa de mi tía Socorro, una casa grande en una zona residencial, con terraza y mesa de comedor, donde cabían 12 personas holgadamente. Cuando llegué, ya había coches estacionados enfrente. 3, 4 coches, más de lo que esperaba. Entré. El olor era a arroz, frijoles, y esa tensión específica que existe cuando una familia entera finge que está relajada, pero en realidad está esperando algo. Mi padre estaba sentado a la cabecera de la mesa, con la postura de quien cree que preside todos los ambientes que ocupa. Mi madre estaba al lado, de blusa floral, con esa sonrisa que usa cuando está nerviosa. Ximena estaba en la esquina con su esposo, Santiago, que parecía ligeramente fuera de lugar, como si estuviera empezando a darse cuenta de que se había metido en una historia más complicada de lo que imaginaba. No había silla separada para mí. Enrique se levantó y trajo una de la cocina sin que nadie lo pidiera. Mi padre condujo la apertura como si fuera una reunión de negocios. Dijo que la familia estaba ahí para resolver una situación delicada. Dijo que yo había asumido un compromiso y me estaba negando a cumplirlo. Dijo que entendía que el monto era alto, pero que la familia se apoya en los momentos difíciles. Mi madre añadió, con la voz ligeramente quebrada, que habían pasado por dificultades económicas después de que el negocio tuvo problemas,
que el lugar exigía un aval con buen historial crediticio, que no habían tenido opción, que todo se había hecho por amor a Jimena. El coro empezó después. Mi tía Socorro diciendo que yo siempre había sido la más responsable de la familia. Mi tío Marcos diciendo que era una pena ver que el dinero separaba a personas que deberían estar unidas. Mi primo Daniel diciendo, casi con aburrimiento, que yo podía pagar eso en un mes. Escuché todo. No interrumpí. Dejé que cada frase fuera dicha, cada presión aplicada, cada versión de la historia presentada. Dejé que el ambiente se construyera por completo. Y mientras tanto, observé. Observé a mi cuñado Santiago. Estaba demasiado callado para alguien que supuestamente sabía todo. Con cada declaración que mi padre hacía, veía sus ojos entrecerrarse levemente, como alguien haciendo cálculos mentales. En algún momento se inclinó hacia Jimena y le dijo algo bajito. Ella lo tomó del brazo con una firmeza que decía, ahora no. Cuando mi padre me miró y dijo que tenía la oportunidad de hacer lo correcto frente a toda la familia, me levanté. La silla rechinó en el piso. El cuarto se quedó en silencio inmediato. Abrí la carpeta. Puse el contrato en el centro de la mesa. Dije que ese era el documento que todos estaban mencionando, y que había un problema fundamental con él. Puse mi pasaporte al lado, abierto en la página de la foto. Pedí que alguien comparara las dos firmas. Mi tía Socorro fue la primera en agarrar los dos documentos. Se quedó mirando. Pasó el papel a mi tío Marcos. Él se inclinó para ver mejor. Mi primo Daniel soltó el celular por primera vez en toda la tarde. Puse la carta del jurídico de la Hacienda confirmando la apertura de investigación sobre la firma. Mi padre se puso del color de quien no esperaba que la reunión tomara ese rumbo. Dije 3 cosas, en voz calmada. Primero, nunca firmé ese contrato. No había obligación legal o moral mía sobre un solo peso de esos 180,000. Segundo, viajé miles de kilómetros para estar en la boda. Fui detenida en la entrada por el mismo hombre que puso mi nombre en un contrato sin mi autorización, porque sabía que si aparecía, lo descubriría. Tercero, no iba a demandar a nadie. No era ese el motivo por el que estaba ahí, pero quería que todos en la mesa entendieran con claridad lo que había pasado. Mi tía Socorro puso el contrato de vuelta en la mesa con la delicadeza de quien maneja algo que de repente se volvió demasiado pesado. Mi padre abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Dijo que lo habían hecho porque no tenían opción, porque la Hacienda exigía aval, porque su crédito estaba quemado desde que el negocio fue mal. Mi tío Marcos se levantó de la silla. Dijo, con la voz alterada, que firmar el nombre de alguien sin autorización era un delito, que era falsificación. Mi madre empezó a llorar. El tipo de llanto que puede ser real o estrategia. Con ella nunca estaba segura. Fue entonces cuando Santiago se giró hacia Jimena y dijo, en un tono que no necesitó volumen para ocupar todo el lugar, ¿tú sabías? Jimena no respondió de inmediato, y su silencio fue la respuesta. Guardé los documentos en la carpeta, doblé los papeles con cuidado, cerré el cierre, pasé los ojos por cada persona en la mesa antes de hablar por última vez. Dije que no estaba ahí para destruir a nadie. Estaba ahí porque 18 personas habían recibido una versión de mi historia que no era verdad, y creía que merecían saber lo que realmente pasó. Dije que no iba a pagar nada. Dije que ser familia no es un contrato que firmas sin preguntar, y que el amor no es una factura que le mandas a alguien a quien acabas de correr de una fiesta. Agarré mi carpeta, agradecí por la comida y me salí. Enrique me acompañó al coche. Solo dijo, «¿Qué valor?» Yo le dije que él era el que había tenido valor. Fue el único que preguntó antes de juzgar. Mientras me alejaba por la calle, escuché la voz de Santiago viniendo de la ventana abierta de la sala. «Dime qué más sabías y no me contaste, Jimena, porque la lista se está haciendo larga». Me subí al coche y me fui. Lunes por la mañana, el correo llegó a las 9:12. Departamento Jurídico de la Hacienda San Gabriel. Asunto. Determinación. Contrato de fianza. Evento Ruiz Méndez. Lo abrí parada en la recepción del hotel, con la maleta ya a un lado. Leí despacio. 2 veces. Tras un análisis grafoscópico preliminar y la declaración de una empleada del lugar, había una discrepancia evidente entre la firma constante en el contrato de fianza y la firma verificada de Valeria Ruiz. El contrato de fianza se consideraba, por lo tanto, nulo. Toda obligación financiera relacionada al saldo deudor del evento regresaba a los contratantes originales.
Ricardo Ruiz y Elena Ruiz. Una nueva factura sería emitida a nombre de ellos. Guardé el teléfono en el bolsillo, agarré mi maleta y salí hacia el coche. Llamé a Patricia mientras manejaba hacia el aeropuerto. Le dije, «Se acabó». Ella soltó el aire y dijo, «No debes nada». «No debo nada». Se quedó callada un momento. Después dijo que estaba orgullosa de mí, no del resultado, sino del hecho de que no había cedido cuando hubiera sido mucho más fácil hacerlo. El vuelo de regreso fue largo. Dormí casi la mitad, el sueño más profundo que había tenido en semanas. Jimena llamó 3 días después. Yo estaba en Madrid, en mi cocina, mirando hacia la calle. Su voz había cambiado. Sin esa superficie pulida, sin el tono de quien está llevando una negociación. Era una voz más pequeña, más honesta. Dijo que Santiago le había pedido tiempo, que la luna de miel se había cancelado, que él quería transparencia total sobre las finanzas antes de cualquier otra cosa. Dijo que mi papá iba a tener que vender la camioneta y parte del equipo de la tlapalería para empezar a pagar la deuda. Escuché. No dije que lo sentía. No dije que no. Me hice un té mientras ella hablaba. Me preguntó si podía hablar con Santiago. Explicarle que ella no era mala persona, que las cosas habían sido complicadas. Dije que no. Dije que esa era su boda, y que las palabras que tenían que decirse eran palabras que solo ella podría encontrar. No podía ser el puente cuando fui la persona a la que ella dejó fuera. Lloró, no del modo dramático de la comida, del modo que sucede cuando ya no tienes por dónde salir, y lo que queda es solo la forma de lo que hiciste. Dijo que sabía que estaba mal. Dije que saberlo no es lo mismo que arreglarlo. Preguntó cómo se arregla. Dije, empezando por la verdad con tu esposo, y después contigo misma. La llamada terminó sin resolución, sin abrazo final, sin perdón empaquetado. Solo 2 hermanas separadas por un océano, y por decisiones que no se deshacen en una sola llamada. Mi padre llamó una semana después. Era jueves por la noche. Estaba revisando un reporte cuando su nombre apareció en la pantalla. Contesté. La voz del otro lado no tenía la autoridad de siempre. Era la voz de alguien que pasó por algo que no esperaba. Dijo que la hacienda los iba a demandar si no pagaban, que iba a tener que vender la camioneta, que el equipo del negocio se iría a remate. Dijo que yo los había puesto en esa posición. Le pregunté si de verdad creía eso. Se quedó callado un momento y dijo, «Lo sé. Sin rodeos. Sin cuentos de abogados. Sin eres una malagradecida. Solo. Lo sé». Le pregunté si pensó que yo simplemente pagaría y me quedaría callada. Dijo que sí, que yo siempre había resuelto las cosas en silencio, que siempre me las había arreglado sin hacer ruido. Dije que sí, que solía hacer eso. Y fue exactamente con eso con lo que él contó, con mi disposición histórica de aguantar. Usó mi propio patrón contra mí, y el patrón dejó de funcionar en el momento en que decidí no repetirlo más. Se quedó en silencio un largo rato. Después dijo, «Perdóname, Valeria». Dije que lo escuchaba. Dije que el perdón no borra una firma falsificada. Y no borra la puerta cerrada frente a mí en un camino de piedras, mientras escuchaba mariachi del otro lado. Él dijo, «Lo sé», por segunda vez, y colgó. 3 meses después, la vida se había reorganizado para todos. Mi padre vendió la camioneta y liquidó parte del inventario. Con ayuda de un préstamo de mi tío Marcos, quien aceptó prestar pero dejó claro que no era aprobación, sino misericordia, logró pagar la mitad de la deuda. El resto se negoció en mensualidades. Su jubilación se retrasó al menos 5 años. Mi madre empezó a trabajar por primera vez en 30 años, como dependienta en una farmacia del barrio. Supe por Enrique. Ella no me lo contó. Jimena y Santiago estaban en terapia de pareja, condición de él para seguir. Exigió transparencia financiera total, acceso a todas las cuentas, sin excepción. La luna de miel se convirtió en un depósito abonado a la deuda de la hacienda, dinero que debieron ser días de sol, y se convirtió en otra línea en una tabla de pagos. Recibí una carta de mi madre en abril. Sobre sencillo, sin remitente, pero reconocí la letra. Una página, escrita a mano, sin adornos. Decía que no tenía derecho a pedir nada, que estaba aprendiendo lo que significa construir una relación en lugar de exigirla, que sentía mucho lo que pasó en la boda,
que sentía mucho más que eso. Puse la carta en la mesa de la cocina al lado de mi té. No respondí. No porque estuviera enojada, sino porque aún no estaba lista. Y por primera vez en la vida, me permití dejar que eso fuera suficiente por ahora. No había plazo para sanar. No había calendario para volver a confiar en quien te lastimó. Enrique mandó mensaje unas semanas después preguntando cómo estaba. No era el tipo de mensaje por compromiso. Era genuino. Respondí con honestidad. Aliviada, cansada. Bien, poco a poco. Dijo que la comida de aquel domingo había sido el momento más tenso que había vivido en la familia. Dijo que mi tía Socorro le había llamado a mi papá la semana siguiente para decirle que estaba avergonzada. Que mi tío Marcos había dicho que lo que mi papá hizo era algo que no se hace y que si necesitaba dinero, pudo haberlo pedido directamente en lugar de usar el nombre de alguien más. La narrativa había dado la vuelta. Las 18 personas que me habían llamado con presión y juicio procesaron lo que tenían enfrente y llegaron, cada uno a su tiempo, a la misma conclusión. No era cuestión de dinero, era cuestión de lo que se hace con el nombre de otra persona. Volví a decir sí a cosas que había evitado por años. Una cena con colegas un martes. Un viaje de fin de semana con Patricia, que vino de México específicamente para eso, y se quedó 3 días mostrándome que la amistad también es una forma de familia. Durante años, confundí independencia con aislamiento. Construí una vida que era enteramente mía. Departamento, trabajo, rutina, todo limpio y controlado y sin espacio para la decepción. Y en algún lugar de ese proceso, lo mío había empezado a significar sola. El viaje a Querétaro no arregló nada, pero abrió una rendija que dejó entrar una luz que se me había olvidado que existía. En mayo, Jimena me llamó, no para pedir nada, solo para hablar. Preguntó por el trabajo, yo pregunté por ella. Dijo que la terapia estaba siendo difícil pero útil. Dijo que estaba aprendiendo a distinguir lo que era suyo de lo que era heredado de la familia. Entendí perfectamente de qué hablaba. No fue una reconciliación. No fue un perdón formal con abrazos y lágrimas. Fue una puerta entreabierta. No porque alguien se hubiera ganado el derecho aún, sino porque mantenerla cerrada costaba más energía de la que quería gastar. Antes de colgar, dijo, «Me da gusto que contestaras». Dije, «A mí también». Así de simple. Así de frágil. Pero real. Es una noche de mayo en Madrid. La luz de la calle tiene ese color específico de cuando el sol ya se fue, pero aún queda algo de claridad. Estoy sentada en la ventana de mi departamento con una taza de té, que ya se enfrió, que es exactamente como prefiero. Pienso en ese camino de piedras a veces, en el sonido de las cuerdas a través de la puerta cerrada, en mi bolsa en la mano, en el vestido azul que compré para ese día, en la forma en que la voz de mi padre tenía esa calma de quien no cree que esté haciendo nada malo. Vete. Aquí es solo para la familia. Lo curioso es que tenía razón, en cierto sentido. Solo la familia podía entrar. El problema era que él había confundido familia con obediencia. Había confundido pertenencia con utilidad. Creía que la familia era el grupo de personas que convocas cuando necesitas un nombre en un contrato, y descartas cuando el contrato ya se firmó. Me tomó 36 años entender que la familia no se demuestra aceptando todo. La familia se reconoce por la forma en que las personas aparecen cuando no necesitan nada de ti. Patricia apareció con café frío en un cuarto de hotel y me impidió huir cuando necesitaba quedarme. Enrique mandó un mensaje preguntando si la historia que oía era verdad antes de decidir qué pensar. La coordinadora de la hacienda me mandó un correo diciendo lo que vio porque creyó que yo merecía saberlo. Esos son mis familiares, no necesariamente por la sangre, por el tipo de presencia que eligieron tener. Mi padre pasará años pagando una deuda que creó al intentar borrar la distancia entre lo que tenía y lo que quería aparentar. Mi madre está aprendiendo lo que es ganar dinero por primera vez en décadas, y quizá esté aprendiendo otras cosas más difíciles sobre lo que dejó pasar mientras se quedaba callada. Jimena está intentando construir un matrimonio sobre una base que se agrietó antes del primer aniversario. No deseo que nadie sufra, pero no voy a cargar su peso por ellos. Aprendí, tarde pero aprendí, que hay una diferencia fundamental entre ayudar a alguien que te pidió ayuda y pagar la cuenta de alguien que firmó con tu nombre sin preguntar. Mi pasaporte está en la repisa del pasillo. La firma dentro es mía. Firme, inclinada, con esa curvatura que desarrollé a los 17 y nunca cambié. Nadie la falsifica perfecto porque nadie soy yo.
Parece algo pequeño, pero cuando pasas la vida dejando que tu espacio, tu tiempo y tu silencio sean tratados como recursos para el uso ajeno, entender que tu nombre es tuyo, y solo tuyo, es un descubrimiento enorme. Decir no a lo que te lastima es decir sí a quien eres. Parece simple escrito así. Me tomó un viaje eterno, una fiesta de la que fui corrida, un contrato falsificado, una carpeta con documentos y una comida familiar que salió mal para aprenderlo en la práctica. Pero aprendí. El té se enfrió por completo. La ciudad sigue ahí afuera, moviéndose como siempre. Mañana tengo junta temprano, reportes que entregar, la vida normal de siempre. Estoy bien. Finalmente, simplemente, bien. ¿Te gustó esta historia? Haz clic en suscribirte y cuéntame en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos. Te espero allá.